Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 17, estaremos en esta oportunidad. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Hermanos, este pasaje nos muestra 2 temas principales en el pasaje. Uno de los temas es que el Señor anima a su siervo Pablo, anima en una forma espectacular, ahí especial. Versículos 9 y 10 es parecido a aquellas palabras que le dijo el Señor a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y entrarás a la tierra prometida. Aquí Pablo está viviendo tiempos de desánimo. Otra vez más, a pesar de que ve la gracia de Dios, comienza a recibir oposición de la sinagoga. Ve al final, el último versículo que leímos, cómo golpean a Sóstenes por haber comulgado con la enseñanza de Pablo. Nuevamente pareciera que el Señor quiere alentar y animar al apóstol Pablo. Probablemente, mis hermanos, hay aquí personas que estén pasando desánimos en la vida. Probablemente hay una figura que es extraída del deporte del boxeo, que cuando el peleador ya se está rindiendo, cuando los golpes de la vida o de la pelea en ese caso son muy duros, en la esquina del boxeador lanzan la toalla. Eso significa: ya me rindo. Yo no sé si aquí hay alguien que por los golpes, por las oposiciones, por la dureza del ministerio, probablemente esté desanimado, desalentado. Probablemente no ves fruto en lo que haces. Has orado por tu familia y no ves ningún convertido. Has orado por tu hijo y cada vez lo ves más rebelde. Has orado por tu matrimonio y lo ves cada vez a punto de destruirse. Y estás a punto de lanzar la toalla. El Señor quiere animarte con este mensaje y decirte: no temas, iglesia, el Señor está con ustedes. Pero el otro tema que está fuertemente en este pasaje es cómo estos siervos, Pablo, Priscila, Aquila, Timoteo, Silas, vivían intensamente para la gloria de Dios, y todo lo que ellos hacían
traía gloria al Señor, si trabajaban haciendo tiendas, si predicaban el Evangelio, si sufrían por Cristo, eran personas de una sola pasión, y esta pasión era traer gloria a Dios con sus vidas. Así que estos dos grandes temas que se encuentran en este pasaje me ha hecho creer que es un pasaje muy oportuno para lo que estamos viviendo como iglesia, mis hermanos. Por un lado, creo que hay algunos de ustedes, yo quiero hablarles pastoralmente, algunos de ustedes que sufren debilidad, depresión, desánimo, estás por tirar la toalla, pero por otro lado este pasaje nos va a desafiar a vivir para la gloria de Dios y a cobrar ánimos en el Señor. El Señor quiere que nosotros como iglesia, Gracia Soberana, pensemos lo que le dijo el Señor aquí a Pablo, porque hay mucha gente, tengo mucho pueblo, dice otras versiones, en esta ciudad. Que tú sepas que Dios quiere hacer una obra a través de tu vida, de mi vida, de esta iglesia. Aquí en Guadalajara Dios tiene mucho pueblo, muchas personas que quiere salvar. Por lo tanto, la tentación del desánimo es para que no sigamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Pero este pasaje, mis hermanos, nos animará a ir en pos del Señor y venir a Él y ser animados por Él. Cuando Pablo escribió a los Corintios, él les compartió que su experiencia en Corinto fue una de debilidad y no de fortaleza. Por eso creo que este pasaje recibe su fortaleza del Señor. No fue en fuerzas de él. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 dice: por eso cuando fui a ustedes, está haciendo referencia a esta instancia, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. El versículo 3 que acabamos de leer sugiere que Pablo era un hombre que había pasado por pruebas muy grandes en Corinto, que él vivió con temor delante de Dios, por supuesto, pero temor también de su vida. Recuérdate la trayectoria que al llegar a Corinto ya viene él de Berea, de Tesalónica, de Filipos, había estado encarcelado y golpeado en Filipos, había sido rechazado en Berea, había estado en Atenas combatiendo en la fe como soldado de Jesucristo por la verdad ante un mundo secular, ante un mundo filosófico. Y llega a Corinto y dice: yo llegué a ustedes en debilidad, en temor y temblor. Yo creo que así llegó, pero creo que salió fortalecido como nunca antes nuestro querido personaje apóstol Pablo. Y mi objetivo con este mensaje es que tú también te vayas fortalecido de este mensaje. Al terminar el otro servicio me dio tanto gozo que una hermana vino y me dijo: pastor, yo fui fortalecida con este mensaje, fui animada a seguir en la fe. A mí eso, digo: Señor, gracias que si por esta persona tú hablaste y hiciste esta reunión para animar a alguien, gloria al Señor. Así que veremos tres cosas del pasaje, tres cosas bien sencillas que el pasaje muestra. Número 1, la gracia de Dios en Corinto. Nuestro primer punto, veremos que en medio que él se sentía en temblor, en dolor, en angustia, en temores, había una gracia tremenda. Hubo un avivamiento en Corinto. Nuestro segundo punto será la oposición en Corinto. Y veremos también cómo el Señor le permite seguir al apóstol sufriendo una y otra vez oposición, porque Satanás quiere desanimar a su iglesia. Y número 3, el ánimo recibido en Corinto. El ánimo especial por el Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo mismo. Comenzamos viendo la gracia de Dios y quiero traer tu atención varios aspectos de la gracia de Dios, aspectos bien prácticos que yo espero que si tú los ves y los encuentras en tu vida o los encuentras en esta iglesia, también veas que son la gracia de Dios. Lo primero, mira esta gracia de Dios. Versículo 1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila.
natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo, pues, fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. La primera gracia o la primera bendición que él encontró, la encontró en una pareja hermosa, en dos verdaderos amigos que vinieron a ser un bálsamo, un consuelo para la vida del apóstol Pablo. Qué hermoso encontrarse con personas que nos lleven y nos apunten a Cristo, que sean un bálsamo para nuestras vidas. Recientemente había habido un revuelo en Roma, y por lo que dice aquí en el versículo 2, en los días del emperador Claudio había ordenado que los judíos salieran de Roma. No solo hubieron persecuciones a la iglesia, sino también hubo persecución al pueblo judío. En esos días estos judíos, como dice que Aquila era natural, judío natural del Ponto, él había salido y el Señor en su providencia, mis hermanos, lo había llevado a Corinto. Ahora, muchas veces el Señor cierra puertas y que pueden ser dolorosas para nosotros. No sé cuáles hayan sido las circunstancias, la palabra no nos las describe, por las cuales Aquila y su esposa Priscila tuvieron que salir, pero en la providencia de Dios, en la mano de Dios estaba que ellos vinieran a ser de un beneficio, de una bendición tremenda para el apóstol Pablo. Lucas se encarga de decir que ellos eran de la misma profesión o del mismo oficio que el apóstol Pablo. Yo quiero, mis hermanos, llamar tu atención. Es sorprendente que todas las veces que se menciona a Aquila y Priscila en el Nuevo Testamento, 50% de las veces se menciona a Priscila primero, Priscila y Aquila, lo cual probablemente esté indicando que esta mujer era una mujer virtuosa, con muchos dones, con una bendición. Como, mis hermanos, bendice en un matrimonio una mujer como la del Proverbio 31, virtuosa, llena de gracias. El nombre de Aquila viene de águila y el nombre de Priscila es el diminutivo de Prisca, una familia prominente de Roma. Por lo cual creemos que esta mujer y este hombre eran una familia próspera, por un lado, en el negocio o en el oficio de hacer tiendas de campaña. Recuérdate que pues, en aquel tiempo había muchas personas nómadas que viajaban por la región de Asia Menor, por la región del Medio Oriente, lo cual, profesión de arquitectura probablemente, de un oficio. Pero quiero hablar cosas muy prácticas. Y quiero que estas cosas prácticas nos animen a ver que la Escritura se escribió en una forma rica para que veas la gracia de Dios. Quiero verte cómo fueron de bendición. Quiero que veas cómo fueron de bendición para el apóstol Pablo. Lo primero que veo, y que el texto deja ver, fueron amigos. Fueron de gran estímulo en el Señor. Y ahorita Andrés oraba, decía, miren qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, los creyentes no somos una isla. Los creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Yo repito y repito esto en la serie de los miércoles. Lo que acontece aquí no es una cátedra. No me digan, por favor, pastor, yo no lo busco porque usted está muy ocupado. No, mis hermanos, la idea de la iglesia no es una cátedra universitaria donde se para aquí un maestro y da una lección, sino que la idea de la iglesia es que somos una familia en Cristo. Los mandatos de los unos a los otros y la interdependencia de los miembros es esencial para el crecimiento, la vida espiritual y el ánimo de un siervo. Tú necesitas de la comunión con los hermanos. Hermanos, estamos creciendo como iglesia, pero yo pido que en el nombre del Señor no entres y salgas en domingo, así no vas a conocer a nadie. Comparte tu vida con los hermanos, sé amigo de los hermanos. El día de ayer me invitaron a un cumpleaños de una señora de aquí de la iglesia de 83 años y yo saben que los sábados pues estoy preparando los mensajes, pero digo, yo quiero ir a gozarme con mi hermana, que me invite. Me dice que no lo queríamos invitar, pastor, porque usted pasa muy ocupado. No, por favor, esto nos hace iglesia.
El apóstol Pablo, imagínate cómo se sentía un hombre solo que había sido golpeado en Filipos, que había sido encarcelado en Filipos, que había sido perseguido en Berea, y ahora la Escritura se encarga de decir que le trajo a Aquila, un hombre que de su misma profesión, un colega y compañero en la fe. Mira Romanos, por favor, conmigo, capítulo 16, versículo 3. Él se expresa de Aquila y Priscila de la siguiente forma: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Esta pareja eran de bendición para el apóstol Pablo, verdaderos amigos que expusieron su vida por el apóstol Pablo. Que no solo expusieron sus vidas, la palabra mis colaboradores en Cristo Jesús se puede traducir mis consiervos. Eran hermanos que servían a la iglesia junto con Pablo, y no desde el púlpito, no desde la enseñanza en las sinagogas o en las plazas, sino bendiciendo la iglesia de Dios. ¿Leíste el versículo 4? Quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta era una pareja por la cual la iglesia puede decir: gracias, Señor, por Aquila y por Priscila. Hermanos, yo quiero animarte a que Dios pueda obrar en nosotros de tal manera a que seamos esos consoladores, esos amigos verdaderos. Muchas veces cuando ya nos invitamos a las casas, y por eso hacemos nuestro énfasis que sean grupos de comunión. La tentación es más fácil estudiar que tener comunión. Es más fácil leer aquí un versículo, pero irnos sin tener un contacto. Pero esta pareja aparentemente eran de bálsamo, de consuelo. Llegaban a esas preguntas a lo mejor: ¿y cómo estás, Pablo? ¿Y cómo puedo orar por ti? Qué bendición son algunos de ustedes. Yo tengo la gracia de no ser un pastor solo. Nosotros en esta iglesia, si eres visitante o nuevo miembro, creemos en la pluralidad de ancianos. Qué tremendo esa pareja pastoral que está solo él. Pero no solo se trata de la pluralidad de ancianos para tener juntas ejecutivas y hablar de las cosas de la iglesia. Qué bueno tener amigos en el ministerio, consiervos con quien puedes abrirte, llorar, clamar y decirle nada más: oye, necesito que me oigas, me siento solo, me siento abatido, ¿cómo puedo hacer? Hermanos, yo agradezco, y ustedes saben, los que han sido cercanos para mi vida y mi esposo, nosotros somos extranjeros, de hecho. Nosotros tenemos 4 años viviendo en Guadalajara y nunca nos hemos sentido solos porque tenemos una familia en Cristo. La palabra dice en Proverbios 18:24: hay amigo más cercano que el hermano. Y si tú no tienes hermanos aquí, eres de otra ciudad, quiero decirte que el Señor te ha dado hermanos verdaderos en Cristo, en la iglesia. Yo quiero animarte, mis hermanos. Esta es una predicación para esta iglesia. Yo sé que sale en las redes y gracias a los que nos acompañan en la transmisión. Pero para ustedes, mis hermanos, procura la comunión. No solo una amistad por encimita, la comunión con los hermanos. Tú necesitas a un Aquila y a un Priscila en tu vida, y tú necesitas ser Aquila y Priscila para alguien más. Hay personas que se sienten solas, hay personas que se sienten abandonadas. No solo necesitamos personas que nos hablen de cosas como política, de doctrinas de la Biblia. No, necesitamos a alguien con quien platicar de cómo nos sentimos, cómo van los hijos. Eso nos hace iglesia. Y si tú estás visitando, mis hermanos, yo te animo que por favor no te vayas, solo entres y salgas, preséntate con nosotros. Hay personas que dicen: pastor, ni me saludó, pero también requiere de los dos lados. El que ha de ser amigo, dice la Escritura, ha de mostrarse amigo también. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que lo necesitamos. ¿Alguien aquí se identifica conmigo que puede decir: yo necesito la comunión de amigos verdaderos? No levantes tu mano. Pero si te identificas conmigo, yo te animo a que en la iglesia el Señor te quiere dar estos hermanos. Pero hay algo más que quiero llamar tu atención. Esta era una pareja. Raras veces se mencionan en la Escritura las parejas.
Y creo que esta pareja estaba cumpliendo un ministerio esencial en estos tiempos, y es que en Efesios Pablo le dijo a la pareja, maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres sométanse a sus maridos, para que de esa manera reflejen el misterio del evangelio en sus vidas. Lo que yo creo que Aquila y Priscila tenían, su ministerio no era tanto de proclamación, aunque sí proclamaban la palabra, porque lo veremos en el próximo capítulo, que le enseñaron al mismo Apolos, el gran predicador, el camino más correctamente. Pero el énfasis que quiero hacer es, la vivencia de ese matrimonio impactaba a las iglesias. Y la verdad, mis hermanos, que yo he sido grandemente retado. Este es un tema, ayer al estar preparando, yo voy, antes de venir a predicar a ustedes, y subo con mi esposa y le digo, Gaby, mira, esto tiene que ser una realidad en nosotros. Es más importante tiene que ser congruente lo que hablamos con lo que vivimos. Impacta más lo que eres como matrimonio que lo que dices que eres. Es más fácil andar repartiendo folletitos, porque yo les digo trataditos en El Salvador, que vivir un matrimonio y que el matrimonio refleje el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué te lo digo que es más fácil? Porque el mundo está cansado de oír que nos escudamos detrás de doctrinas de la Biblia y ven el testimonio de los matrimonios. Y algunos dicen, para ser como ellos ni me caso mejor. De hecho, cuando la palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos. El pastor Jeff Purswell, quien fue mi profesor en el colegio de pastores, me decía, una de las formas más fáciles de exasperar a los hijos es que tú les prediques el evangelio con tu boca y lo vivas de otra forma en tu casa. Y ves hijos que aborrecen el caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque vieron una incongruencia. Mi papá en la iglesia saludaba, era el amoroso, todo el mundo servía, pero en la casa le trataba mal a mi mamá, no gritaba, vivía incongruentemente. Pero aquí vemos a Priscila y Aquila viviendo el misterio del evangelio. Tu matrimonio es una predicación diaria. Cómo te ven en la calle, cómo tratas a tu esposa, cómo tu esposa, hermana, te sometes a tu marido. Tú predicas con tu vida, más que con tus palabras. Yo no sé si ustedes conocen un poco, a mí me encanta la historia de la iglesia. No sé si conocen un poco de la historia del predicador George Whitefield. George Whitefield fue usado grandemente en los años 1700, cerca del año 1740, en el gran avivamiento de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Señor usó a Jonathan Edwards y su esposa Sarah Edwards, principalmente a Jonathan, con una predicación gloriosa, y trajo un verdadero avivamiento en el área de Northampton y las colonias de aquel tiempo. Una cosa sin precedentes. Entonces George Whitefield vivía en Inglaterra. George Whitefield comenzó a ser usado en Inglaterra por el Señor en un evangelismo en regiones no alcanzadas. Y George Whitefield escucha de Jonathan Edwards que Dios está usándolo en los Estados Unidos, y lee un tratado que escribió Jonathan Edwards que se llama Grandes Conversiones en el área de Northampton, y comienzan una relación, y Jonathan Edwards invita a George Whitefield a venir de Inglaterra a los Estados Unidos. Y cuando él llegó a los Estados Unidos, el avivamiento cobró más brote. Algunos comentaristas o historiadores han dicho que George Whitefield ha sido de los mayores predicadores, si no el mayor predicador desde la época de los apóstoles. No tenemos grabaciones de él. En fin, llega a Estados Unidos y se hospeda con Jonathan y Sarah Edwards. Él era soltero y traía algunas ideas medio religiosas sobre el matrimonio, medio espiritualoides sobre el matrimonio. Él decía, si yo me caso, mi ministerio se va a ver truncado y los hijos van a ser un obstáculo para el matrimonio, para el ministerio. Entonces no se había casado Jonathan Edwards. Pero quiero leerte lo que él comentó cuando llegó a la casa de los Edwards. Dice, entre el 17 y 19 de octubre de 1740, mira por estas fechas, Whitefield llega a Northampton y se queda con la familia Edwards. Sarah Edwards era una mujer singular,
por derecho propio, modelo de aprendizaje, piedad y devoción por la familia. Crió a 11 hijos y servía como una valiosa compañera de su esposo durante todo su ministerio. Whitefield, soltero en ese momento, estaba impactado y escribió esto: no había visto pareja más dulce. La señora Edwards está adornada con un espíritu manso y tranquilo. Ella hablaba sólidamente de las cosas de Dios y parecía ser una ayuda tan grande para su esposo que me hizo renovar esas oraciones que por algunos meses le entregué a Dios, que estaría encantado de que Dios me bendijera con una hija de Abraham para ser mi esposa. ¿Sabes qué pasó? Regresó a Inglaterra a casarse. ¿Por qué? El impacto que tuvo ver el matrimonio de Jonathan y Sarah Edwards. Ahora, yo no estoy predicando de aquí para allá. Yo estaba predicando esto ayer con mi esposa. Le digo, imagínate, hija, cuando han llegado las señoritas a la casa a servirnos de niñeras, que Andrea, que Sarah Gil, o llegan a la casa, ¿qué impacto tenemos en ellas? Dicen, queremos ser un matrimonio como el de los señores Roberto y Gaby. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus familiares? ¿Y sabes qué, mis hermanos? Si lo ponemos en la fuerza humana, pues ninguno estamos calificados. Pero te dije, este pasaje, además de animarnos, nos reta a vivir para la gloria de Dios. Así que esta familia era una bendición para las iglesias, era una bendición por la amistad, hermano, no veas de menos. Ha habido también una religiosidad en decir, todo es lo espiritual, todo es lo santo, y nos vamos a sentar en mi casa, pero vamos a platicar solemnemente. No, necesitamos reírnos, necesitamos tener amigos. Pero también creo que había una tercera bendición de la familia de Priscila y Aquila. Definitivamente esta familia fue un apoyo financiero para el apóstol Pablo. Pareciera que el texto indica que esta familia, ellos en su oficio eran prósperos, y Pablo también sabía el oficio, pero ellos fueron de un sostenimiento fuerte para el apóstol Pablo, porque de hecho hay un cambio en el versículo 5. Mientras estuvo con Priscila y Aquila, el apóstol Pablo era un pastor bivocacional o un misionero bivocacional. ¿Qué significa eso? Que él predicaba la palabra y trabajaba para sostenerse. Ahora, me encanta el corazón de Pablo. Él nunca se estuvo sosteniendo por un afán de él enriquecerse, de tener casa. Él simplemente decía, Señor, con tener abrigo y tener sustento, yo me doy por satisfecho. Yo tengo una misión de vida. Pero definitivamente había que cubrir necesidades financieras del apóstol Pablo. Y esta familia, además de ser compañeros, colegas, amigos, un matrimonio ejemplar, eran de apoyo financiero para él. Hermanos, podemos aprender de este pasaje que cuando Dios te bendice financieramente, tú debes de tener una mentalidad misional. Tus recursos son para la gloria de Dios. Nosotros aquí, cuando levantamos ofrendas, lo hacemos en el tiempo de la adoración, precisamente porque no se da por obligación ni por compromiso, es porque es parte de tu adoración y del compromiso de avanzar la misión. Dijo Martín Lutero en una ocasión, el dinero no debe de ser un amo, sino un siervo. Al ofrecerle trabajo a este siervo, a Pablo, ellos estaban sustentando ese ministerio. Pero no solo la gran bendición de Aquila y Priscila, sino que en el versículo 5, como les digo, hay un cambio y viene una segunda bendición. Mira lo que dice, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ahora hay un cambio mayor aquí y comienza el corazón del apóstol a recibir otra gracia. Estamos viendo ahorita las gracias que hubieron en Corinto. ¿Te recuerdas? Los había dejado en Berea y luego él había ido a Atenas, y mientras los esperaba su corazón se enardecía. Luego caminó a Corinto, que está probablemente a 50 millas de Atenas. Pero ahora tiene la bendición de que regresa su hijo en la fe, su consiervo Silas. Y no solo eso, el versículo 5
nos deja mostrar, hay algo que también él nos dice en Tesalonicenses. Ellos venían con dos bendiciones. Una era buenas noticias de lo que había pasado en Tesalónica. Vamos rápido, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Mira qué gozo le da a un pastor el ver que la iglesia donde predicó, que los hijos en la fe caminan en la gracia de Dios. Entonces viene Timoteo, viene Silas y les trae noticias de los de Tesalónica. Pero el versículo 5 indica que cuando ellos llegaron traían una provisión financiera también que le permitió, dice Pablo, comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Una traducción más literal dice, se aferró de lleno a la palabra. Y en Filipenses 4:14, él nos dice que los filipenses enviaron una ofrenda misionera. Dice, sin embargo, Filipenses 4:14, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, o sea, está haciendo referencia a estos tiempos, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Los filipenses enviaron con Timoteo y con Silas una ofrenda con esta especial dedicatoria, no para que el apóstol tuviera ropa más nueva o una mejor casa o lo que fuera. El objetivo de esta ofrenda es para que el apóstol se pudiera dedicar a tiempo completo, ya no estar trabajando en las tiendas, sino poder trabajar a tiempo completo. Y mis hermanos, yo quiero decir, este mensaje en ningún momento es correctivo para esta iglesia, porque esta iglesia es ejemplar en esto. Somos 2 pastores a tiempo completo, y cuando el pastor Luis estuvo en funciones éramos 3 pastores a tiempo completo. Yo digo, esto es gracia sin igual para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? En Latinoamérica cerca del 90% de los pastores tienen que trabajar, como el apóstol Pablo. Pero yo nuevamente digo, no es correctivo porque ustedes son fieles en esta iglesia, pero sí, como los amo, los quiero enseñar. Es bíblico también que los pastores que trabajan en la predicación sean sostenidos con un salario digno delante del Señor. Ahora, yo sé, hay personas que vienen aquí de otras iglesias que vienen probablemente dañados. Yo sé los abusos que han habido en el nombre del Señor para beneficio personal, pero no quiere decir que porque han habido abusos yo no les deba de enseñar lo que es bíblico. Y quiero poner un parámetro. Yo, por la gracia de Dios, como dijo Pablo, no se lo digo por necesidad o escasez. Para si eres visitante, esta iglesia por la gracia de Dios sostiene mi salario. Pero la Escritura enseña, mis hermanos, que nosotros somos más prontos en decir, pues a un psicólogo sí le puedo pagar, a un asesor sí le puedo pagar, pero el pastor que trabaje. Y no lo digo yo, mis hermanos, dice 1 Timoteo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. No solo doble honor de que te honro, porque luego el versículo 18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces el parámetro es, hermanos, nosotros al menos en esta iglesia tenemos una contabilidad formal en donde se asignan salarios de acuerdo a las prestaciones de la ley, lo cual es justo. Pero yo creo que ustedes son ejemplares en esto, mis hermanos. Yo no tengo queja con esta iglesia, pero quiero llamar una aplicación bien sencilla. Tus recursos, tu tiempo, tu trabajo, ¿en qué lo inviertes? Cuando Pablo no tenía,
trabajaba. Cuando Priscila y Aquila podían ayudarle a trabajar, le proveían. Cuando la iglesia de Filipos lo descargó y le dijo, dedícate al 100% a la palabra. Es bien trágico, mis hermanos, en Latinoamérica. Yo me pongo a pensar en esos pastores que están trabajando en lo secular, en un banco, salen a las 7 de la noche y tienen reunión a las 7:30 en su iglesia. Y a veces decimos, ¿y cómo preparan los mensajes? Esos hermanos a veces son asombrosos, preparándose en la noche, descuidando a veces algunas otras tareas. Pero ¿sabes qué? Inmediatamente vino un beneficio. Inmediatamente el apóstol Pablo se empezó a dedicar de lleno. ¿Y qué crees que hubo? Conversiones. Y es que es así, mira, versículo 7. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Hermanos, nos pasamos este versículo y no vemos la gracia de Dios tremenda que hay en este versículo. Recuérdate, Filipos lo siguieron los de la sinagoga. Y luego allá en Berea se opusieron los de la sinagoga, en Tesalónica. Y ahora está aquí. Fíjate la mente misional de Pablo. Se fue a vivir con Ticio. ¿Y dónde dice que vivía Ticio? Pegadito a la sinagoga. ¿Cuál fue la influencia del apóstol Pablo? Que el principal, en otras versiones como la Reina Valera 60 dice, el oficial principal de la sinagoga, el ministro de la sinagoga. Hermanos, no nos pasemos la gracia de Dios así por encimita. Esto es gracia. La conversión de un ministro de una sinagoga es similar a la conversión del apóstol Pablo. ¿Y por qué crees que fue? La influencia del evangelio. Yo no sé si todos los días se brincaba a la casa y le decía, oye, mírame cómo vivo. Este es el camino, en fin. Pero no solo fue él. También muchos de los corintios, aleluya, al oír creían, hermanos. Y no te pases así de rápido. Corinto era la ciudad más inmoral de la antigua Grecia, del mundo antiguo. De hecho, la palabra corintianizar se hizo un verbo que se usó por 5 siglos, que significa inmoralidad sexual. Entonces tú decías, estás corintianizando, estabas teniendo inmoralidad sexual. ¿Sabes qué se hacía en Corinto, mis hermanos? Todos los días, y esto es sorprendente, descendían 1000 prostitutas a Corinto a ejercer un culto de oficio de adoración a la diosa Afrodita. 1000 prostitutas. No sé si han viajado algunos o conocen cómo es Ámsterdam, Holanda, bueno, que se llama Países Bajos. Ahí la prostitución es legal, la marihuana es legal. Haz de cuenta, así era Corinto. Y lo vemos cuando Pablo le escribe a los corintios. Habían inmoralidades que no se veían ni con los mundanos. La homosexualidad, la lujuria. En esa ciudad estaba Pablo. Y dice, y muchos corintios creyeron. Bueno, ¿no crees que hubo gracia en medio de esto? Pero junto con la gracia vino la oposición. Ese es nuestro segundo punto. Versículo 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. La oposición, lo he dicho en toda esta serie, viene porque Satanás aborrece el avance del reino. No es una cosa personal contra Pablo. La oposición la vas a recibir tú como cristiano por haber comulgado con el reino de la luz. Inmediatamente las tinieblas se vuelven tu enemigo. O más bien dicho, tú te vuelves enemigo o prosélito del reino de las tinieblas y te están buscando devorar, desanimar. Imagínate qué tremendo, él predicándole, y mira lo que dice que hicieron, se opusieron y blasfemaron. Blasfemias, oposiciones. ¿Algunos de ustedes lo han calumniado alguna vez? ¿Están en mi equipo? ¿Lo han calumniado? Son de las cosas más dolorosas. Tú podrías decir, no, pues no importa, no, supéralo, no pasa nada. El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, por bendecir esa ciudad,
estaba siendo blasfemado. Qué cosa más tremenda es el rechazo, la blasfemia. Pero la Escritura enseña que el camino de la fe es un camino angosto, mis hermanos. Por eso es que se predica este evangelio, mal llamado evangelio, pues, de prosperidad. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. No, mis hermanos, la realidad es que los que ya tenemos años en la fe, es que el camino es angosto. Que hay oposición, que tu familiar, que al que tú evangelizas, dices, ¿tú estás loco? Para el mundo es locura lo que hacemos. Te blasfeman, te vituperan, si bien te va. Y en países que por la gracia de Dios no nos está pasando a nosotros, son golpeados nuestros hermanos, son apresados nuestros hermanos. Pero se sufre en el caminar cristiano dolores internos. Pablo lo dijo a los corintios también. He sufrido dolores internos, pruebas de las iglesias, tribulaciones. Enfrentó oposición, pero enfrentó el debacle moral, como digo, experimentó un choque con la moralidad. Imagínate para un hombre que quería transmitir el evangelio. En Atenas había sufrido un choque filosófico, ahora está sufriendo con una inmoralidad diaria, como vivimos los cristianos ahorita. Qué trágico es la industria de la pornografía, la industria de la prostitución, la sensualidad que vivimos. El verdadero creyente sufre por ver un mundo así perdido y por la tentación que le causa y ver cuántos soldados caen en este mundo porneizado, si se puede usar ese término, corintianizado. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por la pornografía, por la infidelidad, por el adulterio? Todo esto, la oposición, la debacle moral de Corinto, llevó a Pablo a enfrentar el desánimo. Y aunque el texto no lo dice claramente, lo sabemos por lo que le dijo en el versículo 9 y 10. Ahora, tenemos al gran héroe de nuestra fe, Pablo, que lo hemos admirado, que se ha levantado una y otra vez. Si tú lees el versículo 9, el Señor no va a dar estas palabras a alguien que esté en victoria. Se las dio a alguien que está desanimado, mis hermanos. Le dijo, no temas, sigue hablando y no calles. Pero antes de pasar a este punto, que es nuestro tercer punto, el ánimo que recibió en Corinto, quiero decirte esto, mis hermanos. El desánimo es más común de lo que tú te imaginas. Pero lastimosamente en el cristianismo nos hemos hecho una religión que nos ponemos una máscara y que pareciera que es malo decir nuestras debilidades. Yo espero que con este pasaje te veas animado, que aún el apóstol Pablo está en una forma similar al profeta Elías, cuando había el Señor mandado fuego del cielo, había vencido a los profetas de Baal, y él está ya sentado en una tremenda depresión. El apóstol Pablo está viendo a Priscila y Aquila como una bendición, a Timoteo y a Silas y la bendición que mandaron los filipenses para que hoy se pudiera dedicar a la palabra. Está viendo conversiones, y aún así el Señor le dice, no temas, no tengas miedo. Hermanos, el temor del hombre, dice la Escritura, pondrá lazo. Yo tengo que serte bien honesto, yo soy bien temeroso. No tienes idea cuántas veces me he identificado con el apóstol Pablo aquí al pararme al púlpito y decir, no puedo hablar esto. ¿Por qué? Porque tengo temor al hombre, a lo que va a pasar. Y yo creo que también tú tienes temores. Yo creo que también tú tienes ansiedades, aflicciones. Y comencé diciéndote que este mensaje es para aquel que está a punto de tirar la toalla. Ya aquí, a partir de lo que resta del mensaje, ya no pienses en Pablo, sino que pídele al Señor que aplique este mensaje a tu vida. Porque no tienes idea qué tan fortalecido salí yo de esta preparación de este mensaje. Quiero nomás apuntar antes de ver el ánimo que recibió. Quiero hacer un llamado y decir, hermanos, no está mal, no quiero que pienses que está mal enfrentar desánimo. Porque yo me encuentro personas que yo sé que están pasando una tremenda depresión, que su matrimonio está colapsando, que están pasando una situación de salud y les preguntas, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Y sabes qué te contestan? En victoria, brother. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ser honesto y decir, hermano, ora por mí?
Estoy a punto de claudicar en dos pensamientos: si seguir a Cristo o dejar la fe. Tengo miedo de ir a enfrentar esta situación con mi hijo, con mi esposo. No veo la salida de este matrimonio roto. ¿No tienes idea cuántos pastores enfrentan temores de ir a la iglesia por no recibir como Pablo? No es mi caso, por la gracia de Dios, hasta ahorita. Cuando el Señor me ordenaron como pastor, uno de los pastores, mi amigo el pastor Abelardo Muñoz, oró por mí y me trajo una palabra que Pablo le dio a Timoteo: porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía o de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y no tienes idea cuántas veces he necesitado esto en el ministerio. No temas es uno de los mandatos más recurrentes en las Escrituras. El desánimo en sí, mis hermanos, no es pecaminoso. Lo pecaminoso es buscar tu refugio en otras cosas. Encontrar que el desánimo va a ser quitado si haces o no haces, o la típica historia: ya no voy a la iglesia porque yo no soy nada, mira cómo soy, mira ya volví a fallar, ¿para qué voy? No quiero ser hipócrita. Eso no proviene de Dios. La condenación proviene de Satanás. Si tú estás por tirar la toalla porque te están cayendo golpes durísimos, a lo mejor tienes una necesidad de salud tremenda, no tienes idea. Hay cosas que a mí me parten el alma. Por ejemplo, mira, de las cosas que a mí me parten el alma es, por ejemplo, cuando escucho una familia bien hermosa que vienen y dicen: pastor, yo he hecho todo por criar a este niño en la fe, a este joven ahora, y él no camina con Dios, y me aborrece, y está renegando contra Dios. Te parte el alma. Claro que viene un desánimo a esa familia. Otra cosa que me desanima tremendamente son los pastores solos, que me llaman y me dicen: pastor, ya no aguanto, voy a dejar el ministerio. Gente que he servido, que he amado, me critica, me juzga. Yo digo: mira, detente un rato, ahí el que está detrás es Satanás. A veces viene el hermano más fiel en su vida, íntegro en finanzas, laborioso, y hacen recortes en la compañía. ¿Y qué crees que lo llaman? Y le dicen: tú eres el siguiente que te vas el otro mes. Pero serví 15 años a esta empresa, 20 años. Y como pastor yo les tengo que enseñar a prepararse para el sufrimiento, mis hermanos. Y yo también. Y entonces todo esto nos genera temor. Y vamos a concluir el mensaje con el punto 3, recibiendo ánimo en Corinto. Así está Pablo, no lo dice, es una deducción por las palabras del Señor. Pero el versículo 9 y 10 son uno de los versículos más gloriosos. Es similar cuando el Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Donde pisare la planta de tus pies, ahí será de ustedes. Entren a la tierra prometida, aunque vean los gigantes allá. Es lo mismo. Mira, en algunas Biblias está en rojo. Yo no sé si en tu Biblia está en rojo, porque son palabras del Señor Jesucristo. Versículos 9 y 10 le dijo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Este maravilloso mensaje del cielo de Jesucristo puede traer consuelo a nuestras almas hoy. Si tú estás temeroso, si tú estás ansioso, si tú estás pensando tirar la toalla en tu matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, en el servicio, si estabas pensando ya no congregarte, irte de la casa, divorciarte de tu mujer, lo que sea. Quiero desglosar estas palabras del Señor para ir cerrando el mensaje y traer ánimo. La primera que le dijo es: no temas. El mandato no temer es más recurrente en la Biblia que el mismo, que muchos otros mandatos, que el de obedecer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos temerosos. Ahora, la pregunta es: este gran héroe de la fe, el apóstol Pablo, ¿cuál era su temor? Y podemos aprender de Pablo que el temor que él tenía es el temor que muchos tenemos. ¿Sabes cuál era su temor? Veía la trayectoria y decía: ay, se convirtió el oficial de la sinagoga. ¿Qué me pasó en Filipos? Me golpearon.
¿Qué me pasó en tal ciudad? Me apedrearon en Listra. Él estaba temeroso de su mismo éxito ministerial, de lo que Dios estaba haciendo. Él estaba, como decimos en buen mexicano, comiendo ansias. En pocas palabras, cuando les dijo en el versículo 6, vuestra sangre está sobre sus cabezas, y cuando Crispo, el rabino principal de la sinagoga, se convirtió, él sabía que venían problemas. Desde una perspectiva de Pablo, el futuro, fíjate bien, era problemático. El futuro era problemático. Y sabes que la mayor cantidad de ansiedades son porque pensamos que vamos a tener un problema en el futuro. Que realmente son problemas que nunca se van a cumplir, pero nos quitan el sueño pensando cómo va a ser. Por ejemplo, el evento social que está planeando, la piñata de mi niña va a ser un fracaso si llueve. El bazar si no me traen las cosas. Y no es por ti, Marcia, ni por ti, Maite, pero así somos. Así soy yo. Y si no recolectamos esto o la posada y que va a llover y que no cabemos, hermanos, queremos ser Dios de nuestras vidas. Y la ansiedad es tremenda. Se manifiesta en insomnio, ya lo hemos visto en nuestra serie de los miércoles. Se manifiesta en falta de apetito, se manifiesta en depresión clínica. Y todo es pensando en el problema que no ha sucedido, que probablemente suceda. ¿Y qué pasa si me dividen la iglesia estos hermanos? Esas son algunas aflicciones que tenemos los pastores. Dice la Escritura, bástele a cada día su propio afán. Déjame te platico una ilustración que leí en estos días. No me recuerdo el nombre del escritor, pero cuenta que este escritor, para concentrarse para escribir, necesitaba que estuviera el cuarto totalmente en silencio, igual que tu servidor, que tengo un síndrome de atención deficiente tremendo, y tengo 3 hijos menores de 7 años. Entonces yo, para preparar el mensaje, necesito, por favor, Gaby, que se callen, que no, o sea, como que tienen un problemita en el oído, que ponen muy fuerte el sonido en el televisor. Este escritor cuenta sus historias que él tenía este problema. Necesitaba un cuarto totalmente callado, pero su vecino tenía un gallo, y el gallo cantaba nomás 3 veces, decía el vecino. Pero el problema es que no sabía si cantaba a las 5, 6 o 4 de la mañana. Entonces va con el vecino y dice, mira, yo necesito concentrarme, yo soy un escritor, yo necesito que todo esté callado, yo tengo aquí un cuarto de silencio, pero tu gallo no me deja. Le dice, oye, pero canta 3 veces, nomás, eso te distrae. No, es que no puedo dormir pensando a qué hora va a cantar el mentado gallo. Y así somos, mis hermanos. Piensa en la ansiedad que tienes ahorita. Estás pensando probablemente en lo que va a pasar. Pero el Señor le dijo, no temas. No temas porque eres amado, Pablo. Ahora, yo sé que si tú oyes esto de mí, dices, sí, pero es que mira, esto es lo más difícil de creer en el Evangelio. Es que a él le dijo no temas porque es el apóstol San Pablo, pero a mí me ama el Señor. Dice nuestro hermoso canto que cantamos en esta iglesia, si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré. Confiaré en ti, Señor, tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, tú mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti, mi alma esperará por ti. Hermanos, yo como pastor sentí compartir una serie de salmos en la tormenta porque los veo a algunos de ustedes angustiados, agobiados por el mañana, pero el Señor les dice, iglesia, gracia soberana, no teman. No teman. Porque somos divinamente amados. Y quítate esto de decir, sí, Pablo era amado, el pastor es amado, pero tú no, porque tú eres un cristiano de segunda categoría. No hay cristianos de segundo nivel en el reino. Si tú eres hijo de Dios, te salvó por gracia y no por obras de justicia que tú hubieras hecho ni que yo hubiera hecho. Por lo tanto, eres recipiente del mismo amor y la gracia de Dios para tu vida. No temas, sino que le dijo, sigue ministrando. Sigue hablando la palabra, no te calles, porque la tentación, mis hermanos, era precisamente que Satanás quería silenciar a Pablo.
Si Satanás hubiera logrado su objetivo de desanimarlo, mis hermanos, no hubiera escrito las hermosas epístolas que ahora son parte de la Biblia inspirada por Dios. No hubiera predicado a los gentiles y no hubiera llegado el evangelio finalmente. Yo sé que vas a decir, si eres muy teólogo, es que en el Señor no existe el no hubiera, porque el Señor es soberano. Estamos diciendo que el Señor obra en ti y en mí, diciendo no temas, sino sigue fiel, sigue fiel. Como decía el himno antiguo, fírmese adelante. Tenía un pastor que admiraba mucho y él falleció de cáncer, y la última vez que lo fue a visitar me dijo nada más: firme, Roberto, firme. Si me animaron las palabras de un pastor, ¿qué habrá sido para Pablo escuchar? No temas, sigue hablando. Señor, pero me van a caer piedras. Sigue evangelizando a tu hijo. Sigue orando por tu matrimonio. Sigue congregándote. Sigue sirviendo. Sigue predicando, pastor, amigo que nos sintoniza. Sigue siendo fiel al ministerio, que Él está contigo. Porque Willy nos acaba de leer en el tiempo de oración, la fuerza secreta de los siervos de Dios es que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Cuando yo como pastor vengo aquí vaciado y digo: Señor, yo no tengo nada que darle a esta gente, si tú no obras en mí. La prueba que tú estás viviendo no solo es una prueba como para probar tu fe, sino que Dios mismo la designó para fortalecer tu hombre interior y para mostrarte que en esa debilidad Él va a glorificarse más, como lo hizo en Pablo. Y por eso Pablo decía: ya entendí el secreto. Corintios 12: de más buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No solo le dijo sigue ministrando, sino que le dijo las palabras más gloriosas: sigue ministrando porque yo estoy contigo. Hermano, la razón por la que puedes enfrentar la prueba, la razón por la que puedes enfrentar el cáncer que estás enfrentando, la razón por la que puedes enfrentar esa situación que te duele, esas calumnias que han hecho en tu contra, ese hijo perdido, es por esto. Porque en el horno de fuego que estuvieron los varones hebreos, fueron lanzados 3. Y se acercó el rey a ver cuántos eran y si ya estaban quemados. Y dijo: ¿qué es lo que veo? Que no eran 3 los que metí. ¿Por qué veo a 4 y veo al cuarto en semejanza del Hijo del Hombre? Porque el Señor está contigo. No temas, iglesia, porque el Señor está contigo. Él está en ti, Él está debajo de ti, Él está sobre ti, Él está dentro de ti. No temas, sigue adelante, gracia soberana. Nadie te va a atacar, le dijo a Pablo, ni a dañar. Claro que sufrió más pruebas, pero curiosamente, aquí en Corinto, cuando menos, ya no tuvo más pruebas, sino que lastimosamente al que golpearon fue a Sóstenes. Versículo 17: tú sigue hablando, yo te voy a guardar. ¿Y qué aprendemos cuando le dijo nadie te va a hacer daño ni atacar? Hermano y hermana, no te va a dar el Señor una prueba más grande de lo que tú puedas resistir, porque las pruebas no tienen como propósito destruirte o achicharrarte. Les decía en el primer servicio que mi esposa me dejó unas pizzas ahí en el horno. Ahí mírame las pizzas para los niños, y yo me subí a estudiar. Al ratito sentí olor quemado. Estaban totalmente carbonizadas. Roberto, ¿qué te dije de las pizzas? Y ya van carbonizadas, incomibles. Estaba con la tentación de ir a comprar unas y ponerlas así fresquitas, para que no sospecharan, pero el olor me delató. El propósito del Señor en el horno no es lo voy a achicharrar al hermano para que aprenda a ser humilde. No. Estás en la prueba, pero en la prueba lo llevas a Él, o Él te lleva a ti. Por eso dice: no temas ni desmayes, que Él está contigo. Y por último le dice: y tu labor no es en vano. Tengo mucha gente en esta ciudad
Muchas veces pensamos que nuestra labor es en vano, que tu crianza, que tu servicio, que tu matrimonio, que tu ofrendar, que tu venir domingo a domingo a ensayar para la alabanza. Yo como pastor he pensado eso, pero el Señor me ha reprendido hermoso con este versículo. Tengo mucho pueblo. ¿Y qué prediqué el miércoles, hermanos? El Señor cumplirá su propósito. Así que si nosotros, Iglesia Gracia Soberana, tenemos visión que hay mucho pueblo del Señor en Guadalajara, entonces vas a venir a servir a esta iglesia con otra mentalidad. Vas a venir a recibir a las personas ahí como ujier, como ministerio de bienvenida con otra mentalidad. Vas a tocar la alabanza con otra mentalidad. Yo voy a predicar con otra mentalidad, porque estamos creciendo no nuestro reino, sino el reino de los cielos. Así que mi mensaje de cierre para ti es: el Señor te dice, no temas, mírame, te amo, sigue siendo fiel, sigue creyendo en tu Salvador, esperando en Él, sigue proclamando mi nombre, Iglesia Gracia Soberana. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.